Y seguimos acá en Espléndidos para todo el país. Y como te veníamos prometiendo, la columna de innovación con Diego Pajalidis. Gracias, Stefanini Argentina. Muy bien, y bueno, como fue el tema central de este programa, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, tenemos en línea a una persona que permitime presentarla como una de las principales referentes, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Es Marisa Miodowski, es la líder de estrategia de equidad de género del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y no solamente digo por lo que ella hace y por lo que yo sé y el trabajo fuerte que está haciendo en el gobierno de la ciudad, sino también que fue reconocida su labor, obviamente en un equipo de trabajo, con el premio al mejor equipo global de servicio público. Le damos la bienvenida a Marisa Miodowski. Marisa, te saludan Daniela Rago y Diego Pajalidis. ¿Cómo estás? Hola Daniela, hola Diego, un placer estar en contacto con ustedes. Un placer enorme, Marisa, un honor te diría, ¿eh? Qué lindo. Aparte estamos hablando de todo el tema que vamos a tratar con vos. Contanos un poquito cómo es tu trabajo en relación a la igualdad de género, cuál es el trabajo en sí. Dale, te cuento. Agradezco un montón las palabras de Diego y como él bien dijo, esto es un trabajo que hacemos en el gobierno de la ciudad en equipo. Nosotros entendemos que la igualdad de género es una variable transversal a todo lo que hace el gobierno de la ciudad para los vecinos y las vecinas de la ciudad y para aquellos que visitan la ciudad tanto para turismo o para trabajar o educarse acá. ¿Qué quiere decir transversal? Que en lo que hacemos en transporte ponemos nuestra mirada de género, que lo que hacemos en salud tiene mirada de género, que lo que hacemos en educación tiene mirada de género. Y si querés te cuento algunos ejemplos de cómo lo venimos haciendo. Tal cual. Por ejemplo, en el transporte público, nosotros hace 1 año y medio lanzamos una campaña y brindamos un servicio sobre acoso en el transporte. ¿Por qué lo hicimos? Porque vimos que en nuestros datos, los números que manejábamos, teníamos la referencia de que la gran mayoría de las vecinas de la ciudad habían sufrido a lo largo de su vida algún incidente en el transporte público relacionado con el acoso. Entonces, para dar respuesta a este problema, nos juntamos con las áreas con el área de transporte, con las áreas que manejan el subte en la ciudad, con la parte de asistencia al vecino, que es una línea telefónica, el 147, que deben conocer, y diseñamos un nuevo mecanismo para reportar cuando vos sos víctima de acoso o cuando estás viendo que alguien es víctima de acoso, vos podés mandar un SMS y ahí se te orienta en cómo proceder. En ese proceder actúan psicólogas, actúan diferentes profesionales y está en línea directa con la policía también de la ciudad en caso de que vos requieras un servicio inmediato, se te deriva. Entonces, esto te muestra cómo hay todo un gobierno articulado tratando de dar respuesta a una problemática que en este caso tiene que ver con la seguridad de las mujeres en el transporte público. En el caso de los otros servicios, por ejemplo, en el caso de salud, nosotros también, a partir de datos, pudimos ver que había que reforzar el tema de los métodos anticonceptivos, porque veíamos que había habido una baja en su uso y habían aumentado las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en la población joven. Entonces, ahí de vuelta armamos una mesa de trabajo jurisdiccional, digamos, el Ministerio de Salud a la cabeza, pero también con el Ministerio de Educación para llegar a los jóvenes que están en el colegio y también para los jóvenes que están fuera del colegio. Y ahí vino la intervención del Ministerio de Desarrollo Humano para diseñar una campaña también muy focalizada en jóvenes, que se llamó Goza de tus derechos, en donde a través de reforzar la educación sexual integral, sobre todo la provisión de métodos anticonceptivos, pudimos dar respuesta para evitar que se sigan aumentando las enfermedades contagiosas por transmisión sexual. Marisa, yo noto que estás haciendo mucho hincapié en algo que es tener datos, ¿no? La importancia de los indicadores. ¿Cómo fue esto o cuáles son las fuentes de información a las que ustedes recurren normalmente para tener estos indicadores y poder tomar acción, ¿no? Muy buena pregunta. Sí, nosotros tenemos el orgullo de decir que cada uno de los proyectos, de las políticas públicas y de las leyes que hemos impulsado en la ciudad están basadas en datos, en evidencia. En su mayoría, evidencia cuantitativa. Esta evidencia viene, las fuentes son
principalmente las encuestas que hace la Ciudad de Buenos Aires de manera periódica a través de su Dirección de Estadística y Censo. Pero además nos nutrimos de datos de registro, datos de información que nos dejan los vecinos cada vez que usan algún servicio, como por ejemplo las estaciones saludables, los polideportivos, donde se registra el uso y el tipo de uso que los vecinos hacen de esos servicios o instalaciones. Además tenemos datos de carácter cualitativo que se recogen en relevamientos, en grupos focales, en encuestas específicas. Y relacionando esta pregunta con la anterior, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que diseñar alguna obra en la ciudad, por darte un ejemplo, el nuevo Ministerio de Desarrollo Humano, ahí en Lugano, donde estaba el ex Elefante Blanco. Cuando se diseñó ese nuevo edificio, se hizo un montón de trabajo con el equipo de antropología urbana de la Ciudad de Buenos Aires, consultando sobre el tipo de uso al espacio público que los vecinos y las vecinas le querían dar a ese lugar. En ese lugar, previo a este trabajo, había como uso de espacio público 13 canchas de fútbol. ¿Por qué? Porque se había hecho tomando la opinión principalmente de varones que iban a las reuniones que organizaba el equipo de participación ciudadana. Esta vez dijimos no, tenemos que tener mayor representatividad de los vecinos y las vecinas que viven en este barrio. Entonces organizamos las reuniones en otro horario, en un horario en que las mujeres podían participar. Ahí está. Nos valimos de técnicas para recoger el interés de las vecinas. Como resultado de ello, ya no hay solamente canchas de fútbol, siguen habiendo, pero hay una plaza gigante, llena de juegos para chicos, espacios para hacer gimnasia, espacios para sentarse y conversar, que en el día de sábado, el 7 de marzo, tuvo lugar una fiesta gigante que organizó este ministerio para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y dándole la voz a las mujeres trabajadoras de ese barrio y de otros barrios populares de la ciudad. Claro, me parece fundamental esa frase, Marisa, dándole la voz, porque justamente si uno no tiene ni el encuadre, ni el espacio, ni el horario para escucharlas, de como que después las cosas no pueden cambiar. Absolutamente, absolutamente. Y te doy como otro ejemplo de las cosas que promovemos en este trabajo transversal que hacemos acá en el gobierno de la ciudad. Tomando como ejemplo esta fiesta que tuvo lugar el 7 de marzo. Además de darles la voz, y estuvieron estas mujeres contando sus testimonios, sus trayectorias de cómo sus padres o sus madres las habían inspirado a realizar sus proyectos, que eran una huerta, en el caso de Rodrigo Bueno, un comedor comunitario, en el caso del barrio 31, en Retiro, o en el caso de Mataderos, una directora de una murga que fue a contar su historia, para que el resto de las mujeres que participamos de la fiesta podamos escucharlas, el Ministerio de Desarrollo Humano organizó un espacio de cuidado que estuvo a cargo de entretener y contener a los chicos, mientras las madres y los padres que participaban de la fiesta podían escuchar la voz de esas mujeres. Claro. Estamos con Marisa Miodowski, líder de estrategias de equidad de género del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Marisa, vamos a hablar un poquito a nivel empresas. ¿Cómo se ve esto de la equidad de género hoy, o cómo lo ves vos desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con las actividades, las acciones, las transformaciones que están haciendo las empresas privadas en materia de equidad? Mira, nosotros lo vemos con ojos positivos en el sentido de que, volviendo a los datos, vemos que hay una tendencia que es promisoria, en el sentido de que cada vez hay más mujeres que se incorporan a la fuerza de trabajo de la ciudad y que logran progresar y ascender a puestos de decisión. Que esta tendencia sea positiva no significa que la foto al día de hoy sea una foto buena y que debamos festejarla. No, por el contrario, los datos muestran que hay muchísima desigualdad en el mercado de trabajo. Sin embargo, las empresas se están poniendo al día a partir de diferentes mecanismos que tienen para promover a las mujeres a que progresen en sus trayectorias laborales. Las empresas y el sector público también. Y lo más interesante de este fenómeno es que ya hay mucha evidencia internacional que muestra que cuantas más mujeres se incorporen a la fuerza de trabajo,
esto es muy bueno principalmente para las mujeres, Ajá. es bueno para las empresas, pero también es bueno para el desarrollo económico de las ciudades y de los países. Muy la bien. mejor Me forma de interesa, hacerlo, perdóname Marisa que te sí. corté, me interesa ese dato. ¿Por qué? A ver, me interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque está probado que cuanto más diversa sea la fuerza de trabajo y cuanto más diversa sea la punta de la pirámide organizacional, tanto pública como privada, las decisiones que se toman van a ser más representativas de los públicos a quienes se quiere servir, tanto con un servicio público como con uno privado. Cuanto más diversa sea la mirada con que se tome esa decisión, tomando en cuenta necesidades, gustos, intereses de la mayoría de los públicos a quienes están destinadas esas decisiones, Sí. Más rentable es en el caso de las empresas y más eficiente en el caso de las políticas públicas. Marisa, de acuerdo, si bien vos, tu área de acción de alguna forma es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sé que sos una persona que tiene experiencia, que trabajó en otros lugares y sos una referente. ¿Cómo ves esta distancia que existe entre las grandes ciudades y el interior del país, verdad? Mira, remitiéndome de vuelta a los datos, y hay una gran distancia, y los datos mismos lo muestran. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, cuando hablamos de la brecha de participación en el mercado de trabajo, hay una brecha de 13 puntos, hay más varones trabajando, buscando trabajo, que mujeres trabajando, buscando trabajo. Son 13 puntos, que es una brecha interesante, pero que no es tan diferente cuando uno la compara con las brechas quizás de ciudades más avanzadas, como Madrid, como Londres, como San Francisco en Estados Unidos. Cuando uno mira más al interior de la Argentina, esas brechas son mucho más grandes. Las brechas de participación, las brechas de remuneraciones, la brecha salarial es más significativa, y las brechas de acceso a los puestos de decisión también son mucho más amplias. ¿Y cuál es lo que determina, digamos, que haya esta distancia que es grande en la Ciudad de Buenos Aires, y por eso trabajamos mucho, pero que es más prolongada en el resto del país? Es que todavía hay patrones culturales que hacen que en el interior más conservador ubique a la mujer como más responsable de las tareas domésticas. No estoy diciendo que esto sea el factor determinante, pero es uno de los factores que tiene mucho peso, que tiene un gran peso a la hora en que las mujeres decidan salir a buscar trabajo, a la hora que las mujeres decidan aceptar posiciones con mayores desafíos. En el resto del país vivimos una situación más conservadora de la que se observa en la ciudad de Buenos Aires. Claro, otra modalidad. ¿Cómo se autopercibe la mujer en línea general, Marisa? ¿Cómo lo ves vos? Porque un tema es a nivel cultural, cómo lo vemos todos o dentro de una empresa, pero ¿y nosotras mismas cómo nos vemos? ¿Estamos con más fuerza? ¿Estamos aprendiendo? ¿Es cultural? ¿La educación nos puede abrir caminos? Es una pregunta difícil la que me estás haciendo, porque justamente uno de los desafíos que nos estamos planteando este año, en el 2020, para trabajar en la igualdad de género desde la ciudad, es que no estamos hablando de una mujer promedio, que es quizás la que muestran los indicadores, sino que hay diferentes tipos de mujeres. Y esta autopercepción varía, ¿no? Si estamos hablando de mujeres que tienen mayor poder adquisitivo, de mujeres que además sufren otras desigualdades que tienen que ver con la etnia, con la zona geográfica de donde están ubicadas en la ciudad. Hay muchas intersecciones que suman a la condición de mujer. Dicho todo esto, a mí me parece que, y esto se ve con mucha fuerza en el movimiento feminista, que va a tomar las calles esta tarde con el paro de mujeres, que se hizo presente en las múltiples manifestaciones que han habido en estas últimas semanas y el año pasado en la ciudad y en un montón de otros puntos del país, es que las mujeres nos autopercibimos con mucha más autonomía, con fuerza, con la capacidad de querer ocupar espacios de poder y poder, de vuelta a lo que decíamos antes, alzar la voz y
que nos escuchen. Claro. Que nos escuchen, que tomen en cuenta nuestros intereses, nuestras demandas y nuestro deseo de poder ocupar espacios de toma de decisión. Tal cual. Bueno, viste, Marisa, una pregunta difícil, pero una respuesta excelente. Me encantó. Marisa, bueno, más allá de decirte que nos encantaría, lo estuvimos hablando con Daniela, que vengas las veces que sea necesaria, porque este es un canal de comunicación importantísimo y queremos tener referentes como vos compartiendo este conocimiento, y nosotros trabajamos siempre por lo que es la igualdad, la equidad en todo tipo. Cuando hablamos de género, cuando hablamos de personas con discapacidad, cuando hablamos de profesiones. Así que nos encantaría tenerte en algún momento en nuestro estudio, las veces que necesites para compartir lo que hacen. Y te pediría si, por favor, para aquellas personas, profesionales, empresas, que quieren saber un poquito más sobre los programas que tiene el gobierno de la ciudad y qué se está haciendo, ¿dónde pueden consultar? Mira, nosotros tenemos una página web dentro del gobierno de la ciudad que se llama, que está anclada en la home del gobierno, buenosaires.gov.ar. Como el tema género es una prioridad para este gobierno, desprende directamente de la jefatura de gobierno, y ahí está igualdad de género, y ahí pueden encontrar varios de los proyectos y los programas a los que estamos trabajando. Y si hay alguna empresa particularmente interesada en formar parte de un proyecto que nosotros tenemos específicamente abocado para trabajar con las empresas en la reducción de estas brechas de desigualdad, nos pueden contactar a igualdadlaboral@buenosaires.gov.ar, que tenemos una iniciativa muy concreta, muy dinámica, muy específica para trabajar de manera mancomunada entre el sector público y el sector privado, logrando mayor igualdad de género en el mercado de trabajo. Bueno, repetimos, para todas las empresas, nos escuchan de todo el país, incluso gente de países limítrofes, pero fundamentalmente para las empresas. ¿Esto vale para las empresas radicadas en Ciudad de Buenos Aires o cualquier empresa del país puede participar de este programa? Como por ahora es un piloto, estamos focalizando en la ciudad de Buenos Aires. Bien, entonces... No obstante, todos los interesados estamos muy ansiosos, deseosos de poder compartir estas buenas prácticas. Vos comentaste al principio que nos ganamos un premio. Ese premio tiene que ver con el buen trabajo que creemos que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo con estas empresas es totalmente replicable para otras ciudades y expandible para la Argentina, así que felices de que nos contacten. Bien, entonces reiteramos, igualdadlaboral@buenosaires.gov.ar. Ahí se pueden comunicar con el equipo liderado de alguna forma por Marisa Miodowski, que es la líder de estrategia de equidad de género del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahí está. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Marisa, por tu tiempo y por esta entrevista. Un placer, y bueno, tomo la invitación para más adelante para ir a conversar con más detenimiento sobre estos progresos que venimos haciendo y sobre todo lo que falta. Muchísimas gracias, será un placer. Un beso grande, Marisa. Igualmente, muchas gracias por la comunicación. Gracias.